Bueno, el tema, no por cierto ahora, No es novedoso, ni mucho menos. sí, Voluntad Popular lo viene planteando desde hace tiempo. Nosotros en la mesa no lo hemos evaluado, algunas organizaciones políticas desde luego sí hemos examinado un tema que está previsto en la Constitución. Bueno, y llegado el momento se evaluará y que quien crea que esa es una vía expedita, viable, pues promoverá ese camino y quienes no estén de acuerdo expresarán las razones, su aprehensión o su reserva con relación al mismo, pero eso no tiene nada de particular. Claro, a ti en particular, ¿qué te parece el Bueno, mira, yo, planteamiento? yo lo he dicho, lo he escrito y lo he declarado. El problema de Venezuela no es de constituciones ni de constituyentes. Venezuela es uno de los países del mundo que ha tenido más constituciones. En 203 años de vida republicana, contados de 1811 para acá, hemos tenido nada más y nada menos que 26 constituciones y 92 actos constituyentes que las han modificado, o actos constitucionales. En este orden, primero Haití, después Venezuela y tercero Bolivia, en el número de constituciones que hemos tenido. Bueno, no es un buen ejemplo, ¿no? Y para los que no tengan buena memoria, simplemente les recordamos la constituyente de Chávez en 1998, 99, 99, 2000. Bueno, este es el producto que es esta constitución. Ese es un camino, mira, muy relancino. Tú no puedes pretender los problemas de un país, sobre todo convocando una constituyente en un momento de polarización o de ruptura, porque la parte que gana la elección para la constituyente le impone a la otra su propia visión de las cosas y de lo que se esté planteando, y eso no puede durar en el tiempo. Ese es el problema que ha tenido esta constitución, que cuando Chávez ganó le impuso su visión a la otra mitad. Creo que apenas 5 diputados obtuvo en aquel momento. Claro, porque otra cosa, mire, este es un camino tan peligroso que mientras la oposición se pone a recoger firmas, que si son planas, que si no son planas, en manos de un Consejo Nacional Electoral que lo controla el gobierno, como todos sabemos, ¿qué va a ocurrir? Que el presidente de la República puede decretar, y eso es una facultad constitucional que él tiene, puede decretar las bases comiciales. Entonces, mientras tú andas afanado en recoger firmas, etcétera, etcétera, el gobierno te tira un decreto y te establece cuáles son las bases comiciales, por ejemplo. De alguna forma lo hizo Chávez. Claro, pero por ejemplo, además del sistema electoral, te pueden declarar, por ejemplo, que sea una constituyente corporativa donde, por ejemplo, sean miembros de pleno derecho todos los alcaldes. Entonces dice, el decreto diría, por ejemplo, se me ocurre a mí como este gobierno es capaz de cualquier cosa, que el gobierno diga, bueno, estas son las bases comiciales, la constituyente va a estar integrada de esta manera, estas son las bases comiciales y este es el sistema electoral. Y lo puede hacer porque tiene la facultad de acuerdo con la Constitución. Entonces, todas esas materias hay que examinarlas con mucha reserva. Además, mira, los problemas del país no se van a resolver ni con una constituyente ni con una nueva constitución. Es un problema estructural muy grave. El problema no es el proyecto constitucional, el proyecto es la conducta y la práctica de un gobierno que no quiere entender que la contemporaneidad, que la modernidad no admite, no digiere este modelo económico y político que ellos le quieren imponer al país. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Seguir el camino constitucional, obviamente. Y marchar hacia las elecciones parlamentarias del año 2015, tal vez plantearse un referéndum revocatorio en 2016. Beneficio de la propuesta de la constituyente, hay que decir que está en la Constitución, como está también la renuncia, está en la Constitución, sí, como una causa de vacante absoluta. Está el referéndum revocatorio cuando llegue el momento, las elecciones parlamentarias son ya el año que viene, en fin. Todos los caminos que estén establecidos en la Constitución, cada cual los puede proponer libremente para su consideración. Eso es respetable y es correcto porque está en la Constitución. Ahora, con relación al caso concreto, ya di mi opinión, porque además no es una opinión caprichosa ni meramente subjetiva, sino que es una opinión fundamentada en nuestro proceso histórico. ¿Pedirle la renuncia a Maduro tiene sentido? Pero claro que tiene sentido. Además, es un derecho que tiene cualquier ciudadano pedirle la renuncia a Maduro o a un ministro o a un diputado o a un gobernador. Ese es un derecho. Yo se lo dije a Maduro en Miraflores en la noche del diálogo, pero bueno, porque usted se va a alarmar y a considerar que es atentatorio o desestabilizante o subversivo que alguien le pida a usted la renuncia. Es un derecho que tiene cualquier ciudadano. Por supuesto que la materialización de ese evento depende de la persona a quien se le pida la renuncia. Si yo te pido a ti la renuncia y tú dices que yo no renuncio, bueno, muy bien, hasta ahí llegan las cosas. Pero mi derecho como ciudadano es pedirle la renuncia a cualquier funcionario que de acuerdo con mi consideración particular como ciudadano deba renunciar.
Ahora, Henry, hablando de la mesa del diálogo o del intercambio que partió en el mes de abril, ¿a estas alturas tiene sentido la posibilidad de reanudar ese contacto? Siempre tiene sentido hablar, Carlos, siempre tiene sentido hablar. Mira, en las guerras quienes se están matando hablan. Fíjate, en Colombia, sí, después de no sé cuántos años de conversaciones infructuosas porque no se ha logrado la paz, siguen conversando, en pleno proceso electoral siguen conversando. Los árabes y los israelíes siguen conversando después de yo no sé cuántos mil años de enfrentamiento. Si es que los procesos de diálogo son procesos naturales de intercomunicación, incluso para expresar los desacuerdos de las partes que se sientan a conversar. Tú lo que no puedes decir es que si el diálogo en 30, en 60 o en 90 días no produce resultados, tú lo descartas como mecanismo de interlocución o de intercomunicación. Bueno, yo diría lo contrario. ¿Qué ha ocurrido en Venezuela al cabo de 4 meses o de 5 meses de manifestaciones, unas pacíficas, otras violentas, con una consecuencia de heridos, muertos, represión, torturas, destituidos, enjuiciados? Entonces tú por eso vas a decir... A raíz de eso el gobierno está en una posición mucho más débil. Pero déjame concluir este punto. Entonces, como quiera que esas manifestaciones no han producido resultados, tú dices, yo renuncio a mi derecho constitucional de manifestar porque hasta ahora he manifestado y el gobierno no ha caído. No, tú siempre conservarás tu derecho a manifestar pacíficamente porque es un derecho constitucional. Asimismo con el diálogo. Tú sigues insistiendo en el diálogo, aunque inmediatamente no produzca resultados. Además, cabe advertir que el diálogo se inicia después que todo aquello no dio resultado. Pues estamos claros. Claro. Ahora, los factores internacionales que participan, incluso el canciller ecuatoriano estuvo ayer acá en Venezuela, deben tener inquietud, deben tener alguna preocupación por lo que está pasando, el que se hayan separado las partes y no se hayan vuelto a sentar. Mira, la posición que ha tenido la mesa con relación a por qué nos paramos de la mesa, por mucho que el presidente diga que él seguirá dialogando consigo mismo, porque tú para dialogar necesitas otra parte, necesitas interlocución. ¿Por qué nos paramos? Porque el gobierno no cumplió con nada y si no hay resultados concretos no tiene sentido seguir reuniendo. Se dan unas contradicciones entre voceros del gobierno, además. Por supuesto, pero no ha producido hasta ahora resultados y por eso no vamos a mantener en suspenso una interlocución que no produce resultados. Si el gobierno cumple, seguiremos hablando. Si el gobierno no cumple, no seguiremos hablando ni nos sentamos. Ahora, los mejores testigos... ¿Pero cumplirá el gobierno? Bueno, el gobierno sigue diciendo que el diálogo se suspende por la oposición, no por la oposición, el diálogo se ha suspendido porque el gobierno no cumple. Ahora, por otra parte, los cancilleres de UNASUR tienen la visión bien clara, porque ellos son tan interesados como cualesquiera otros en que la situación política y la económica en Venezuela se estabilice, porque cualquier conflicto irradia o complica el panorama y el escenario en los demás países del área. Entonces, los cancilleres no están ahí simplemente en una gestión de buenos oficios porque no tienen nada que hacer como cancilleres y vienen aquí a matar el tiempo. No, están ellos y sus gobiernos y la comunidad internacional, incluyendo al Vaticano, incluyendo los Estados Unidos, las Naciones Unidas, la OEA, UNASUR, todos interesados en que el conflicto venezolano se resuelva pacíficamente, porque de complicarse más, las derivaciones de ese conflicto van a perjudicar el área y vaya usted hasta dónde pueden llegar. No hay fecha definida entonces, no hay precisión. No hay fecha. Y además, mira, nosotros hemos dicho claramente, fue lo que dijo por una parte Aveledo, ayer lo dijo Mar Barbosa, si el gobierno cumple conversaciones. Por cierto, para llamar la atención de la oposición, es que al gobierno le interesa mantener la agenda en el campo político para distraer lo que está sucediendo con la economía, que es tanto o más grave de lo que está ocurriendo en el campo político. Bueno, Henry, gracias por todos estos comentarios. Estaremos muy pendientes y haciendo el seguimiento del caso Renovable.